Hola, soy Rodrigo García, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy, la verdad, con manteles largos, tendremos como invitado al rector de la Escuela Libre de Derecho, a Ricardo Silva, con quien estaremos conversando sobre el amparo que interpuso la Escuela Libre de Derecho respecto al tema de la reforma judicial. Acompáñenos. Ricardo Antonio Silva Díaz es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es profesor por oposición de la Cátedra de Derechos Fundamentales y de Derecho Procesal Constitucional e investigador honorario del Centro de Investigación e Informática Jurídica. Es rector de la Escuela Libre de Derecho desde noviembre del 2018. También es socio del despacho Forcada y Silva Consultores. Anteriormente se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Fue director general adjunto de Procedimientos Constitucionales en la Secretaría de Gobernación, secretario del 18º, 17º, 6º y 2º Tribunales Colegiados en materia administrativa en el primer circuito, secretario del Juzgado 15º de Distrito en materia administrativa en el primer circuito, así como secretario administrativo y secretario privado de ministro en la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, en el ámbito privado trabajó en Barrera, Siqueiros y Torres Landa, ahora Hogan Lovells. Ha publicado y coordinado trabajos de investigación sobre derechos humanos y juicio de amparo, como el volumen de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la obra jurídica enciclopédica de la Escuela Libre de Derecho. Ricardo, estamos de manteles largos, la verdad, en Abogacía Trabajando. Es un gusto tenerte con nosotros para conversar un poquito sobre la reforma en materia judicial y este amparo justamente que interpuso la Escuela Libre de Derecho. Por supuesto, y con toda esta experiencia que tú tienes a nivel judicial, me parece que eres una voz más que autorizada en el tema. Sabemos, por supuesto, y creo que todos estamos conscientes en ello en cuanto al tema de esta independencia, digamos, de los jueces. Creo que sí es necesaria, por supuesto, en un Estado de Derecho. Sin más, entonces te preguntaría, ¿esta reforma es necesaria? ¿Tú la ves con buenos ojos? Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Gracias a la Barra. Felicidades por este gran proyecto que están desarrollando de difusión a través de estos medios. Y sin duda, gracias por el espacio para explicar un poco de qué se trata este amparo. A tu pregunta de forma concreta, la reforma es un acierto. Yo no creo que haya alguien que niegue la existencia de varias bondades que tiene la reforma. Primero, creo que llevábamos muchos años sin tener un perfil correcto de juezas y jueces en el Poder Judicial de la Federación, determinar exactamente qué era lo que queríamos como juzgadores. Sí es cierto que en 1994 se empieza a crear en el Consejo de la Judicatura una línea de carrera judicial, pero realmente no había este perfil de ingreso y este perfil de permanencia sobre los propios juzgadores. Entonces, esto sin duda es uno de los primeros aciertos de la reforma, una reforma que ve hacia la preparación, que ve hacia la profesionalización de los juzgadores, de las juzgadoras. Es una reforma además que empieza a hablar ya de manera igualitaria entre mujeres y hombres, lo cual también es extraordinario. Me parece que eso es un gran movimiento de la propia reforma. Y también pues es muy cierto que a pesar de que es una reforma orgánica, es una reforma que lo que hace es tratar de arreglar muchos de los problemas de facultades y de ejercicio de esas facultades, pues también sustantivamente se meten algunas cuestiones que son un gran acierto. El tema de los precedentes, que va a ser un gran reto para el foro jurídico mexicano, el ahora dejar o hacer a un lado o empezar a hacer a un lado los criterios jurisprudenciales, estos resúmenes que había de rubro, texto, precedentes, ahora empezar a escuchar las discusiones de la Corte, empezar a escuchar cuáles son los razonamientos y empezar a utilizar esos razonamientos desde las ejecutorias. Eso va a cambiar incluso hasta la forma de enseñanza del derecho y la manera en la que se enseñan los criterios de los propios tribunales, ¿no? Hacemos a un lado estos resúmenes y ahora sí vamos a entender todo el contexto del propio asunto. La obligatoriedad de precedentes me parece que también es uno de los grandes aciertos de esta reforma. Y desde luego creo que como tercer gran acierto, la visión
de la justicia cotidiana, la visión hacia las personas que necesitan acceso a la justicia, fortalecer el acceso a la justicia a través del Instituto de la Defensoría. El Instituto de la Defensoría había sido un instituto que ya tenía creación, pero que quizá no estaba tan aprovechado como debía hacerse. Y ahora se le da una fuerza impresionante, una obligación no solo ver cuestiones penales, sino también cuestiones civiles. Y me parece que eso acerca forzosamente a la justicia, a la ciudadanía que tanto se ha buscado. Creo que ese también es un gran acierto. Perfecto. Concuerdo en que es un acierto, Ricardo, pero entonces, digamos, ¿qué nos puedes explicar sobre este amparo? ¿Qué se trata de impugnar justamente a través del amparo? Bien, lo que nosotros hicimos alrededor de varios meses en la Escuela Libre de Derecho fue un monitoreo y una participación en el Parlamento abierto desde que vino la reforma constitucional. Desde que vino la reforma constitucional, las distintas fuerzas políticas nos invitaron a opinar acerca de esta reforma, que era una reforma muy ambiciosa, es una reforma muy ambiciosa, y que pone el centro en un tema de gran relevancia que es el control y vigilancia de los jueces. Otra vez, regresando a la reforma de 1994, el Consejo de la Judicatura estaba a cargo del control y vigilancia y después de estos años de prueba, ya más de 20 años de prueba del sistema, resultó que no estaba siendo del todo fructífero o satisfactorio. ¿Qué es lo que genera duda en parte de la academia, en gran parte del foro y sobre todo en instancias internacionales sobre control y vigilancia? Los límites que se tienen para poder vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los jueces, cuáles son sus niveles de medición en cuanto a eficacia, los procesos de ratificación, sus procesos de nombramiento, sus adscripciones, la forma en la que están desempeñando su labor en uno u otro distrito. Y todo esto es un modelo de control, que nosotros así lo identificamos como un modelo de control que en el mundo se está discutiendo. En el mundo se está discutiendo cómo debemos controlar a los jueces sin violar su independencia judicial. Cómo debemos de respetar esa autonomía que ellos tienen sin tampoco generar espacios de corrupción o espacios de negligencia o espacios o cotos de poder que no puedan alterarse. Y nosotros al analizar la reforma, el planteamiento que se hizo desde la iniciativa, las discusiones en el Parlamento abierto, hicimos ver pues muchas cosas que parecían muy riesgosas en este nuevo modelo que se pretende implementar, ¿no? Algo que hemos discutido a lo largo de muchos años, desde que inició en 1994 el Consejo de la Judicatura, son los límites a los acuerdos generales. Este es un temperamento del Estado. Para los que somos abogados entendemos que quien legisla es el legislador, ¿no? Así de sencillo y así de simple. ¿Por qué la Corte o el Consejo de la Judicatura van a estar legislando? Bueno, se les autoriza de manera excepcional legislar en ciertas condiciones y bajo ciertas circunstancias. El tema con la reforma es que hay muchos acuerdos generales o muchas de las normas se delegaron a acuerdos generales y no hay un límite claro sobre todos estos procesos de control. Ahí es donde empieza a brincar una primera duda en donde el amparo lo que plantea es tratar de definir este modelo y estos límites. No se está buscando de ninguna forma en el amparo tratar de echar abajo una reforma, ¿no? Como lo dije, en la primera parte hay grandes aciertos, pero hay otra parte que tiene que ser revisada, porque además los jueces están para eso, para revisar desde otra perspectiva, desde otra arena, que no es necesariamente la política, porque esta ley fue emitida en una ley política. Esto fue discutido en un órgano de deliberación política. Ahora, desde una perspectiva técnica, hay que valorar si efectivamente este modelo cumple con los límites necesarios. Entonces, no se trata de tirar la reforma, se trata de encontrar el mejor mecanismo, porque además llevamos desde 2011 hablando de figuras jurídicas como es la interpretación conforme. Quizá una norma puede ser analizada de una forma que la lleve a ser inconstitucional o de otra forma que la lleve a ser constitucional. Y lo que plantea el amparo es, si determinamos que la norma es correcta y que debe de haber este primer punto que analicé, que son acuerdos generales, que deben trabajar, ¿cuáles son esos límites para los acuerdos generales? Y que sea el juzgador el que diga, está bien, se puede controlar un juez siempre y cuando se
cumpla con el debido proceso, se Claro. cumpla con la presunción de inocencia, que el régimen recursivo sea el adecuado, que se le permita una adecuada defensa, que no se nulifiquen los recursos por el transcurso del tiempo, que haya sanciones por si la autoridad judicial, administrativa judicial, se equivoca. Que eso también es muy importante, ¿eh? Porque nosotros Sí, somos ¿quién muy lo claros, supervisa? claro, porque nosotros somos muy claros cuando la Fiscalía General o alguien comete un error judicial Ujú. y aprenden indebidamente a alguien, pues puede venir una reparación integral del daño por haber aprendido a alguien de manera indebida. La pregunta es, ¿el Consejo de la Judicatura va a responder por los errores que cometa en un cambio de adscripción, en un indebido nombramiento? Ahí es donde la ley no lo dice y los acuerdos generales lo van a decir. ¿Qué se busca con el amparo? Pues que definamos todo esto que no se dice en la ley desde una perspectiva técnica para que cuando vengan los acuerdos o futuros asuntos, estos parámetros ya sean muy claros y estén marcados, ¿no? Entonces, ¿es un modelo o se busca a través del amparo abrir a la discusión técnica de un modelo que puede perfeccionarse, que puede ayudar a respetar la independencia de los jueces, pero también a respetar sus derechos, porque no dejan de ser personas y no dejan de tener derechos humanos? Totalmente. Con toda esta explicación, entonces, Ricardo, ¿dirías que para alguien fue sorpresivo? Y me refiero tanto a quizá lo interno de la propia Escuela Libre de Derecho, como en esferas políticas. En general, ¿fue sorpresivo para alguien o alguien quizá no está, con toda esta explicación que acabas de dar, entendiendo el porqué del amparo realmente? Yo creo que si hay alguien que pudiera calificar de sorpresivo toda la reacción que ha habido alrededor del amparo, soy yo. Nunca había visto que un amparo generara tanta molestia. Nunca había visto que un amparo, que es el ejercicio de una acción, de un derecho, generara una animadversión tan Sí, terrible, que generara pasiones personales. Yo no lo había visto. Vaya, a lo mejor desde la perspectiva política, cuando se ataca una política pública, pues es lógico que el Poder Ejecutivo siempre se sienta o haya cierta resistencia porque claro. cree que está haciendo lo correcto. Ujú. Pero nunca había visto, el sorprendido fui yo, ¿no? Y el sorprendido fui yo porque, insisto, el amparo, basta con leer el propio amparo para entender que lo que se está haciendo es un ejercicio académico, para entender que lo que se está haciendo es abrir una puerta técnica de discusión ajena a la arena política para encontrar el mejor modelo. Y que además, el sorprendido soy yo porque esta discusión no es una discusión en México, es una Es discusión que global. está en todo el mundo. España está discutiendo si debe haber un órgano administrativo o no de control de jueces, si deben ser los propios jueces los que se controlen a ellos mismos. El Salvador, Guatemala, Perú. Acaba de haber una sentencia de la Corte Interamericana condenando a Perú por un indebido tratamiento de una secretaria dentro del Poder Judicial. Entonces, vaya, el amparo lo que está haciendo es abrir un espacio de discusión académica, jurídica, técnica, que no se da en los parlamentos. Porque los parlamentos discuten desde la ciudadanía, no desde el tecnicismo jurídico. Los parlamentos discuten desde los intereses que representan. Sus representados los ponen dentro de las cámaras para defender esos intereses. Entonces, un amparo, pues no debía haber causado esa sorpresa. El sorprendido en esto fui yo, ¿no? Ujú. Eh, y esperando de alguna otra forma que, pues una vez que bajan las aguas y que, como bien dices, se empieza a leer el tecnicismo del amparo, Claro. se empieza a entender que esto no es un tema político o Si de no es discusión tirar la política, reforma. no. Se trata de abrir puertas, se trata de generar discusiones que además habían estado apagadas durante muchos años. Si se alega que esta es la reforma más importante en los últimos Ujú. años, entonces quiere decir que tiene que tener el mismo nivel de discusión que tuvo las reformas o que han tenido las reformas más importantes. Y en 1994, de la misma forma se discutieron los alcances de acuerdos generales y de la misma forma se discutieron los controles sobre jueces. Hay que remontarnos a 1994 para recordar el ataque de los nuevos ministros y ministras a los anteriores en sus cotos de poder, Ujú. en cómo ellos designaban a sus jueces y a sus magistrados y los protegían. Y las ventajas ahora del Consejo de la Judicatura que no iba a permitir ese influyentismo. Eso se discutió en 1994. Hoy en 2021 tenemos que discutir exactamente lo mismo. Ese modelo va a funcionar, aprendimos de la historia, no hemos aprendido, estamos aprendiendo del derecho comparado, estamos viendo los límites del derecho comparado, porque sobre todo hay que ser muy claros. Estamos en una época de estridencia, Ujú. ¿no? Hay mucha estridencia y uno vale en la medida en la que hace sentir y hace ver
que está haciendo las cosas. Nada más que esta estridencia puede llevar a violar derechos como la presunción de inocencia. ¿Cuáles van a ser las consecuencias si se violan esos derechos? Y esto no está dicho en la reforma. Eso es hacia dónde hay que ir. Ahora, esta es una parte de la reforma criticable, analizable, respecto a jueces. Pero hay otra parte también que impacta al foro, que es, por ejemplo, la concentración de asuntos. La Constitución dice se pueden concentrar asuntos cuando exista violación grave a derechos humanos. ¿Qué vamos a entender por violación grave a derechos humanos? La ley no lo dice. ¿Quién lo va a decir? Los acuerdos generales. ¿Cuál es el límite? Si la ley de amparo utiliza como violación grave a los derechos humanos solo aquellos casos de deportación, privación de la vida, destierro, privación fuera del procedimiento judicial de la libertad, la violación al artículo 22 constitucional, ¿eso va a ser violación grave de derechos humanos? U otras cosas. Porque no nos debemos olvidar que la concentración de asuntos es una excepción a la competencia natural de un juez. Un juez le cae naturalmente y de forma aleatoria un asunto, precisamente en respeto a la independencia y a la autonomía. Si ya rompo la aleatoriedad y lo llevo a concentrarlo, pues tiene que ser excepcional. Así es. ¿Qué pretende el amparo? Que el juez determine técnicamente, no política, técnicamente, cuál va a ser ese límite de violación grave a derechos humanos. ¿Solo eso que establece la ley de amparo como violaciones graves a derechos humanos? ¿O también vamos a incluir a lo mejor una política pública que ponga en riesgo la estabilidad financiera del Estado? ¿O también vamos a poner en análisis a una violación grave a derechos humanos, violación sistemática, algún tema que repercuta en alguna cuestión de política pública, perdón la repetición, ¿no? del propio Estado? Eso es lo que hay que estudiar y eso es lo que hay que dejar que los propios jueces que no participan en el Parlamento y digan, esto es lo correcto, esto es lo que debe de ser. ¿Podrá llegar a invalidarse alguna norma? Esa es la pretensión del amparo en la medida en la que no tenga ningún rescate. Pero creo yo que muchas de las normas pueden tener un rescate siempre y cuando se pongan ciertos límites a esas normas que quedaron muy amplios. Y hay todo un trabajo, como bien dices, detrás de esto, técnico, muy grande, que entiendo, por supuesto, fue revisado a través de un consejo técnico justamente. No sé si tuviste acercamientos, por ejemplo, con colegios, con barras, con algunos otros organismos para ver el tema del amparo. ¿Cómo fue realmente, digamos, esa decisión? Sí, fue un proceso muy largo. Desde que participamos en el Parlamento Abierto, instancias internacionales nos buscaron a la Escuela Libre de Derecho para preguntar qué está pasando en México, por qué hay tanto revuelo respecto a la independencia judicial, por qué hay tanto ataque desde el poder público político hacia el poder judicial. Nos preguntaron, ¿no?, qué opinión teníamos, formulamos nuestras opiniones. Después vinieron las aprobaciones de la reforma constitucional y luego de la reforma legal. Y sí buscamos a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Ellos tenían algunas dudas sobre qué podía impugnarse o qué no, porque como lo estoy explicando ahorita, pues son perspectivas técnicas. Y quizá la Barra también con un impedimento tiene una gran matrícula, por decirlo de forma, perdón, yo soy rector y entonces pienso en matrículas de estudiantes, correcto. ¿no? pero tienen muchas afiliaciones que son litigantes. Entonces, ¿qué crítica puede venir cuando son los litigantes los que cuestionan cómo los jueces deben de resolver sus asuntos? Entonces, sí había una duda legítima de la Barra en decir, híjole, me voy a pelear yo cuando mi membresía, como le dicen aquí en la Barra, mi membresía es gran parte una membresía que litiga. Claro. Probablemente no. Nos acercamos también con otros colegios, con el Ilustre y Nacional, con el mismo ejercicio, con la duda respecto a qué pasa con esto. Y seamos muy honestos, ni la Barra ni el Ilustre tienen estos centros de investigación, claro, como le dicen a nivel mundial, este think tank, que pueda permitir poner ideas, generar ideas. Y entonces, si no hay estos centros de investigación, estos centros que puedan posicionar estas ideas neutrales, técnicas, entonces estamos un poco más en el lindero de lo político y de los intereses. Y entonces había y se ponía en riesgo, ¿no?, a las propias barras. En estos diálogos yo entendí ese posicionamiento de ellos como agremiados y su dificultad, a pesar de que había un precedente de la Suprema Corte que les permitía acudir.
y que les daba esa legitimación, pues en esta ocasión era difícil por el cuestionamiento del tipo de reforma que se estaba planteando y el tipo de modificaciones que se querían plantear. Entonces, ellos tuvieron una dificultad. Fuimos a la parte privada con algunas otras instituciones. Sí hubo instituciones que se sumaron a nosotros, que discutimos los argumentos, que vimos los riesgos de la propia reforma por su amplitud, redactamos de manera conjunta argumentos, compartimos argumentos, incluso no solo de la Ciudad de México, en otras entidades federativas, y el viernes anterior a que venciera la reforma, decidieron no ir, ¿no? Por una instrucción que se dio de manera directa. Entonces, pues queda la escuela con todo un trabajo hecho, con toda una investigación realizada, con un intercambio de argumentos. No hay otra opción. La escuela ya había también platicado con las minorías en las cámaras que habían presentado una acción de inconstitucionalidad y que finalmente ellos también así lo manifestaron y lo han manifestado abiertamente por presiones políticas, no sumaron estos argumentos. Y ahí es donde entonces el día del vencimiento, la Escuela Libre de Derecho, a través de su rector, toma la decisión de promover la última instancia que quedaba para generar discusión en esto que se había cerrado. Y justo en ese tema, porque se ha cuestionado, lo he visto, el tema de la legitimación, concretamente hacia tu persona como rector y hacia la libre. Entiendo que en esa parte no tendría que haber tampoco realmente duda. Yo creo que no, y separaría las dos cosas. Primero, la legitimación como rector. Pues es un análisis realmente de los estatutos de la escuela y del reglamento de la escuela. Y del estatuto y de la interpretación literal del propio estatuto, no hay ninguna duda que hay poderes para presentar amparo. Aquí, el reclamo de algunas voces es el reclamo de la pertenencia de la escuela a más o menos 90 profesores y profesoras. Somos una escuela que trabajamos de forma conjunta, ¿no? Pero que también ellos delegan en una junta directiva y luego en un rector el día a día. Las decisiones trascendentales generalmente se platican y se consensan por tradición, por costumbre, no porque haya un tema de obligación reglamentaria, sino porque la escuela es de todos y para todos. Y entonces el cuestionamiento fue, ¿es o no es este amparo un tema del día a día? ¿Debió o no debió haberlo platicado con todos para poder presentar este amparo? ¿Cuál fue la perspectiva de Rectoría? Rectoría venía trabajando desde hace mucho a través de su centro de investigación, con investigaciones y participaciones en Corte Interamericana. Nos hemos posicionado ante la Corte Interamericana, ante el sistema interamericano, en temas de mucha relevancia como reelección indefinida, y esos temas no se consultaron, ¿no? Entonces, el esquema que se trató de hacer es, vamos a concluir con todo el proceso de investigación, con todo lo que se ha informado, presentémoslo y vamos informando paso a paso en cómo esté. Desgraciadamente hubo mucho revuelo y eso pues generó muchas dudas sobre el proceso, pero insisto, no jurídico, no de legitimación, sino de legitimidad sobre el rector y sus compañeros y compañeras profesores dentro de la propia escuela, ¿no? Y el tema del interés legítimo sí me parece que no tiene ninguna duda. El precedente de la primera sala es clarísimo. Habla sobre administración de justicia, la defensa de la administración de justicia, las imposibilidades, si no son las escuelas de derecho o las barras las que defienden esto, pues no hay nadie más, ¿no? Claro. Lo decías hace unos minutos, Ricardo, en la parte internacional. ¿Este antecedente reciente de Perú sentaría algunas bases o algún precedente? Sí, sienta bases sobre todo en debido proceso. Hay un tema importante ahí y ese tema es el que se tiene que discutir también en el amparo, tiempos. ¿Cuánto tiempo me tengo que tardar en resolver un cese o un cambio de adscripción? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Si yo dejo pasar un tiempo que sea o haga nugatorio a la defensa y la persona está sin ganar un sueldo o suspendida, ¿qué va a pasar? Y lo que dice Perú es, en el caso de la Corte Americana de Perú, no te puedes tardar tanto. Tienes que hacer que los ejercicios y los medios de defensa sean eficaces, que se resuelvan pronto y que no genere esto arbitrariedad. Y eso va a abrir un tema de discusión. ¿Qué consecuencias jurídicas, los decía hace un rato, va a tener el que la autoridad se equivoque?
Claro. que el consejo se equivoque. Lo cambié indebidamente. Le voy a pagar salarios caídos, le voy a pagar el cambio indebido, lo voy a reparar de forma distinta. Esto no está puesto a discusión. Y eso es un poco lo que dice la Corte Interamericana en Perú. Démosle una tutela judicial efectiva a los funcionarios judiciales y dentro de esa tutela judicial efectiva está el resolver rápido. Ahí es donde está, creo yo, el gran tema importante por parte de la Corte Interamericana y de muchas voces a nivel mundial. El Tribunal Europeo acaba de resolver también un tema reciente en Polonia sobre control de jueces en general, remociones, y eso es lo que hay que discutir. Sí, es una discusión aparte global, o sea, no solo está enfocada en México, ni mucho menos. Es correcto. Ricardo, el tiempo está por terminarse. Quisiera que hice una última reflexión tuya. Ya lo decías hace rato también durante la entrevista y quisiéramos entender un poco tu opinión. Sabemos que el tema de los amparos, al menos en esta administración, no es vista con buenos ojos, ¿no? ¿Qué reflexión dejas? Porque al final del día, como tú dices, es un instrumento y es, al final del día, ese juicio de amparos, el juicio de garantías, pues, existe y es, vamos a llamar, ese último mecanismo. ¿Qué reflexión dejarías tú respecto al amparo y todo esto que se está dando en la discusión, concretamente política, porque no les gustan? Yo dejaría quizá 3 reflexiones. La primera y la más importante es que el derecho importa. El derecho sirve para algo y funciona para algo. Y dentro del derecho interviene el poder político, y para que el poder político esté equilibrado, se requieren de pesos y contrapesos. Y el mayor contrapeso y el mejor contrapeso que existe son los jueces, son las juezas. Esa parte judicial, con su autonomía y con su independencia, es la que va a permitir que este equilibrio se respete. Claro que va a ser incómodo para quien implementa una política pública el que se abra a discusión un tema, pero estamos ya, creo que muy avanzados después de la tiranía que hubo, que generó la Segunda Guerra Mundial. Ya estamos muy lejos de eso para empezar a callar voces o para poder empezar a atacar desde el poder. Y creo que hemos avanzado. Creo que la gran reflexión de esto es, mientras más tolerantes seamos al diálogo, a la deliberación, a la posibilidad de construir a partir no de la imposición, sino del diálogo, creo que eso va a generar un mejor ambiente, una mayor eficacia en el acceso a la justicia y en otros muchos derechos, y ojalá pues se respete el juicio de amparo y se respete los alcances del juicio de amparo como ese mecanismo para dialogar, para deliberar, para poder construir un Estado de Derecho mejor. Perfecto, Ricardo. Pues agradecerte nuevamente, por supuesto, que nos hayas acompañado en este espacio en Abogacía Trabajando, tu espacio, por supuesto. Gracias. Las puertas están abiertas. Nuevamente agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado a un nuevo capítulo de Abogacía Trabajando. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Creo que un programa en el que Ricardo, como rector de la Escuela Libre de Derecho, aclara perfectamente que el amparo no busca en ningún momento echar abajo la reforma en materia judicial, sino impugnar cuestiones que de algún modo no están, vamos a llamar, enfocadas de forma correcta. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.